Muy bien, saludos y buenas tardes. Voy a estarles explicando brevemente cómo importar un listado a una base de datos. ¿Okay? Primero que nada es bien importante, ¿verdad? Los pasos que debes seguir. Primero debes haber creado la base de datos o el grupo donde vas a importar esos contactos. En este caso, ese listado se va a crear en el tab de contactos. Luego le das Create New y vamos a hacer el ejemplo de crear una base de datos test. ¿Okay? Luego puedes darle save. Con el mero hecho de ponerle nombre y darle save, ya creamos una base de datos. Obviamente al crear esa base de datos te da otras opciones, pero en estos momentos solamente necesitamos crear una base de datos. Luego, para importar el listado de contactos, pues obviamente necesitamos tener ese listado de contactos posiblemente en una tabla de Excel, de ser, ¿verdad? Más fácil para exportar a CSV. El formato donde el sistema te va a registrar los contactos es el formato de CSV. El orden es bien importante. El orden es que en la primera columna debes tener los números de teléfono, en la segunda columna nombres, en la tercera apellidos, en la cuarta o la columna D el género, si es femenino o es masculino, en la columna E la fecha de cumpleaños, la fecha de nacimiento, en la F el email y por ahí en adelante pues el resto de la información. Si no tienes ninguna de esta información y lo único que tienes es el número de teléfono, pues fácil, simplemente pones el número de teléfono o nombre o solamente dejas el número de teléfono y ya, ¿ok? Pero si tuvieras el resto de la información, es bien importante que sepas que este es el orden en el que la información debe estar en tu listado. Luego le vas a dar a un Save As a ese listado y vas a seleccionar CSV, Comma Separated Value, CSV. Es bien importante este formato porque si no el sistema te puede o cancelar el importe del listado o te puede hacer el proceso como si te estuviera importando, pero realmente no está importando porque no está en el formato correcto. Otro detalle bien importante, ¿verdad? Y luego le das save, lo guardas y le das save. Otro detalle bien importante es que no importa si los números de teléfono tienen paréntesis, raya, ¿verdad? O están todos pegados. Lo importante es que todos estén en una misma celda, ¿ok? No estén separados. He visto listados que a veces me ponen el area code en una celda y el número de teléfono en otra celda. Los 10 dígitos deben estar en una misma celda, ¿ok? Una vez guardes el listado, simplemente regresamos acá, presionas este botón azul que es de Upload Contact. Muy bien. Entonces aquí seleccionamos el listado. Vamos a seleccionar la opción de Upload Previously Opt-in Contact porque ese listado ya es un grupo de contactos que nosotros o no, por alguna razón pues, nos autorizaron a enviarle comunicados, sea por email, sea por mensaje de texto, etcétera, ¿verdad? Si la persona nos dio ese número de teléfono, pues evidentemente nos autorizó. Pues seleccionamos Upload Previously Opt-in Contact. Seleccionamos el listado donde lo vamos a importar. En este caso creamos una base de datos que le llamamos Test List. Seleccionamos Test List y el número de shortcode donde vamos a enviar los mensajes de texto. En este caso seleccionamos el 71441. Luego buscamos el listado que vamos a importar. Una vez seleccionemos el listado, fíjate que el sistema solamente aquí te va a poner los números de teléfono, aunque teníamos toda la información, nombre, apellido, email, sexo, teníamos toda la información, pero solamente el sistema aquí te va a dar un preview de los números de teléfono, ¿ok? Ahora, otro detalle muy importante que debes tener en cuenta es que aquí pongas el nombre a la base de datos a cual lo vas a subir. Ese listado lo vamos a subir a Test List. Si quieres añadir alguna información adicional, es bien importante que lo añadas aquí y luego te voy a explicar por qué. Okay, vamos a añadir una información y luego le damos Send. Ahí estamos ya importando, el proceso de importar el listado. Aquí el sistema te va a decir, mira, este listado se podría demorar hasta 48 horas máximo. Y la cantidad de créditos que estás utilizando para importar este listado son 5 créditos. ¿Ok? Entonces, una vez confirma, él comienza con el proceso de importar ese listado. El tiempo de 48 horas es bien importante que lo tengas en cuenta porque esa es la cantidad de tiempo máximo. Aunque normalmente agilizamos el proceso, es bien importante que tengas en cuenta que si el listado en un periodo de 1, 2, máximo 3 horas, tú ves que ese listado no se ha importado, nos escribas al email de service@textmobs.com dejándonos saber que el listado, con el nombre del listado,
tal se está importando y se ha demorado, para entonces nosotros estar pendientes a ese importe y hacerlo, ¿verdad? Las acciones pertinentes para poder ayudarte a agilizar el proceso. Si el listado por alguna razón se cancela, ¿verdad? O cae una cantidad porcentaje de números muy alto en blacklist, ese listado puede ser que no se apruebe. Nosotros lo que hacemos es que a veces lo volvemos a importar nuevamente para pasar por el proceso por una segunda vez. Si por segunda vez no se aprueba, es probablemente que ese porcentaje de blacklist es muy alto y ese listado no va a importarse. Es muy raro que esto pase, ¿ok? Yo te diría que de 20 tal vez uno, pero es una posibilidad, ¿está bien? También nos pueden llamar al 489-0777, 489-0777, la extensión número 2, que es servicio al cliente, para dejarnos saber si necesitan alguna premura con algún importe. ¿Cómo sabemos que un listado se importó o no se ha importado? Pues claro, podemos venir aquí a tratar de hacer otro importe de listado, pero mientras un listado se esté importando, fíjate que no nos permite importar otro listado, ¿ok? Porque ya hay un listado que está en progreso. Claro, cuando el listado ya esté listo, ya esté importado, yo puedo venir a esta base de datos y ver que el listado ya tiene los contactos que estoy importando. Mientras diga 0, pues obviamente no se ha importado ningún listado. Ok. Detalle bien importante. ¿Por qué les dije que era importante que pusieran en las notas, cuando importan el listado, que pusieran en las notas una explicación? Fíjate que si voy a los reportes, Upload List, el sistema te va a decir aquí los contactos que estás importando. Test List, esto es solo una prueba. Fíjate que este fue el comentario en la explicación que yo añadí mientras estaba importando ese listado.